A continuación presentamos las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Las voces y opiniones desde una mirada amplia. En un contexto que necesita ser analizado a profundidad e ir directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Directo al grano. Comenzamos. Saludos amigos y amigas, gracias por estar en la sintonía de este espacio de análisis del Directo al Grano que se transmite a través de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Otro de los tópicos sensibles para la ciudadanía hondureña que el sondeo de opinión pública ha monitoreado en los últimos años es lo relacionado con el ambiente, los bienes naturales y las propuestas para proteger la casa común. Y a la luz de estos datos del sondeo de opinión pública que recientemente el equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC ha publicado, queremos analizar en este espacio de Directo al Grano cuál es la situación que están enfrentando las comunidades hondureñas que se oponen a la explotación de sus bienes naturales. Para eso vamos a conversar y agradecemos mucho que haya aceptado nuestra invitación con el investigador y ambientalista Pedro Landa. Pedro, bienvenido a este espacio de análisis. Qué gusto estar con usted nuevamente acá. Muchas gracias, Leslie. Es un gusto también para mí cada vez que puedo volver a esta frecuencia de la radio, que la considero parte de mi casa también, a ustedes, parte de mi familia, y sobre todo en este tema que además de apasionante, ha sido parte de mi vida durante 30 años y que ahora es una situación, como nos lo decía Berta Cáceres, más urgente que nunca, ¿no? Entonces, sí es clave que abordemos la problemática ambiental, los retos y los desafíos que se están sufriendo en estos momentos en Honduras. Bueno, Pedro, y justo teniendo de fondo los resultados del sondeo, pero también un encuentro centroamericano por Escazú, que ha tenido como sede Honduras, queremos contarle a la gente que nos está sintonizando a esta hora y nos está viendo a través de nuestra red social en Facebook, ¿en qué contexto está Honduras en materia ambiental? ¿Qué le podríamos decir a la gente? ¿Cómo estamos actualmente? Bueno, yo creo que tratando de graficar la situación en la que está Honduras, para mí estamos al borde de un abismo y junto detrás de nosotros, pues como una avalancha de rocas o un deslizamiento de una montaña que se viene encima. Es decir, estamos en el borde del límite en el que si no tomamos acciones, pues el futuro del país va a ser inviable. Y esto lo hemos podido identificar en las políticas erróneas que se han implementado durante los últimos 40 años, desde que comenzó el modelo neoextractivista, donde se comenzaron no solamente a entregar las tierras más fértiles del país y a generar conflictos socioambientales con los campesinos, con las empresas locales y las comunidades, sino luego con la implantación de el extractivismo minero, el extractivismo energético, el extractivismo hotelero, industrial, que está arrasando con todas las playas. Ahora estamos hablando de la agroindustria también, que está por todas las regiones, y recientemente en regiones como Tegucigalpa uno puede ver la infraestructura, cómo se ha ido apoderando de las pocas áreas verdes y zonas productoras de agua que teníamos para construir estos enormes condominios en ciudades que ya están colapsadas porque los servicios públicos no son capaces de abastecer las necesidades de la población. Entonces, esto nos está llevando a un tema de una situación extrema, ¿no? Como decía Leonardo Bosch, posiblemente a una cuarta o una quinta extinción planetaria si no tomamos las medidas urgentes. Y Honduras no se escapa a eso. Recordemos que los conflictos socioambientales han ido incrementándose de forma tan acelerada que ya a estas alturas llevamos más de 12 defensores y defensoras que han sido asesinados en este país y sin que existan las investigaciones suficientes para señalar de dónde provinieron estos asesinatos, quién los planificó, quién se está beneficiando. Nosotros podemos hacer muchas suposiciones de quiénes son los que se benefician, que normalmente son las empresas que están en la zona, pero el Estado como que no interviene en esto.
Por otro lado, hemos visto cómo ya año y medio de haber estado funcionando el nuevo gobierno, las políticas en materia ambiental siguen siendo timoratas, mediocres, débiles, ¿verdad? Muy parecidas a todos esos estrategias mediáticas y de comunicación que hacen las grandes corporaciones de televisión y empresarial, que es para lavarse la cara, sembrando un arbolito y de ahí dejándolo que se muera, ¿no? Yo lo veo eso como aquel padre que anda dejando hijos regados por todos lados porque no los cuida y se mueren, ¿no? Entonces, ese tipo de iniciativas no nos llevan absolutamente a nada y no se tocan los problemas fundamentales sectoriales que son el modelo extractivista, no se toca el tema que también se había anunciado, el decreto 93-2021, que criminaliza la protesta social, que crea los delitos de usurpación, de desplazamiento y también de las personas políticamente expuestas que afecta a los defensores y defensoras de la tierra y el medio ambiente. Y finalmente tampoco se han cancelado las concesiones ni mineras ni energéticas en este país. Y para culminar señalar que Honduras sigue teniendo esa deuda, tal como la estuvimos analizando en estos días, de no haberse adherido aún al acuerdo de Escazú, tal como lo han hecho los otros países de América Latina que se autodenominan de izquierda democrática, ¿no? Tales como Argentina, Colombia, Ecuador, todos estos países. Una de las primeras acciones que hicieron fue adherirse al acuerdo de Escazú, pero Honduras llevamos año y medio exigiendo de distintas formas y el Estado pues no da ninguna respuesta. Y finalmente también señalar el otro tema que está aquí en entredicho es el tema sobre los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, ¿verdad? Porque quieras o no, hay un proceso en el que se está planteando ya que las empresas son responsables de violaciones a derechos humanos y que se tienen que crear planes nacionales de acción, ¿verdad? Y aquí, desde hace 3 años se ha venido impulsando este proceso, pero ahora como que se quiere volver a punto cero y decir no se ha hecho nada, vamos a volver borrón y cuenta nueva, y eso nos dice de que no hay voluntad política, porque el próximo año entramos a un proceso electoral, ¿no? Entonces, solo como para introducción, esos son parte de los desafíos que estamos enfrentando en este país. Usted menciona, Pedro, que son aproximadamente 12 los defensores y defensoras que han sido asesinados solo en este 2023. ¿Qué significa ser justo defensor y defensora en Honduras, tomando en cuenta ese contexto que usted ya nos hacía? ¿Y cuáles son los territorios que enfrentan una mayor conflictividad producto de la imposición de este tipo de proyectos extractivos? Bueno, ser defensor y defensora de derechos humanos, pero sobre todo de derechos ambientales, de tierra y territorio en este país, primero significa tener un gran amor a la vida, ¿verdad? Un gran amor a este país que nos lleva a estar dispuestos a exponer nuestra propia vida, como ya se ha logrado evidenciar, ¿verdad? Porque nos estamos enfrentando a los poderes fácticos, no solamente de Honduras, de Centroamérica, de América Latina y muchas veces a nivel mundial, donde las decisiones de lo que va a suceder con un defensor o una defensora de repente se están tomando en Canadá o se están tomando en Europa, se están tomando en Argentina, en Brasil, y luego nosotros tenemos acá las consecuencias funestas y fatales. Eso significa ser defensor y defensora en América Latina, tener la vida expuesta a diario, pero también tener un gran amor y un gran compromiso por este país. Y creo que el reto es cómo lograr, como lo dice el Acuerdo de Escazú, que los defensores y defensoras del medio ambiente podamos desarrollar nuestra labor en un ambiente seguro y libre de riesgos. Por eso es que para nosotros es clave y es fundamental que la presidenta Xiomara Castro de Sarmiento envíe cuanto antes esa propuesta para que el acuerdo de Escazú sea sancionado por el Congreso Nacional. No hay objeciones de fondo. Sabemos que los que se van a oponer a este tipo de cosas son los que se oponen a siempre es el sector empresarial que está ahorita oponiéndose a las reformas tributarias
es el sector empresarial que se ha opuesto siempre al ajuste al salario mínimo, que se ha opuesto a que se les eliminen las exoneraciones fiscales, es decir, ellos se oponen a todo aquello que les afecta en sus negocios, en sus ingresos, pero no ven nunca el bienestar del país. Y creo que es importante que la presidenta tenga claro que más importante que proteger los intereses de las empresas está su obligación y su mandato constitucional de garantizar los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas de este país. ¿Y qué regiones son las que están enfrentando una mayor conflictividad? ¿De dónde son estos 12 defensores y defensoras que han sido asesinados? Bueno, la región más violenta ha sido desde el año pasado la región de La Guanda, porque hemos visto cómo se ha impulsado con mayor fuerza el toma de la opción de los empresarios de volver a retomar los territorios que tradicionalmente les han pertenecido a las empresas campesinas para expandir su agroindustria de producción de palma. Pero además también esto ha estado vinculado con el tema de la expansión de los proyectos mineros en la región, donde podemos ver cómo asesinaron a dos compañeros a inicios de este año, asesinaron también a compañeros de la cooperativa de la Fraternidad, pero también después hirieron y atacaron a compañeros en el Valle de Leán también por la misma zona de la explotación palmera, es decir, prácticamente todo el corredor norte, desde Atlántida hasta Colón, que es una de las zonas que está siendo más violentada. La otra región donde está siendo violentado históricamente el derecho de los pueblos es la zona de la Mosquitia, ¿verdad? Que históricamente ha estado excluida del país y hemos visto cómo las pocas organizaciones que están luchando por derechos sociales y culturales, no necesariamente el tema de derechos ambientales más fuertes, porque ahí todavía persiste la noción de sobrevivencia, ¿verdad? Y es vivir día a día y cómo sobrevivo. Estas personas están siendo atacadas, sometidas a vejámenes, sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes, pero también hemos visto cómo también esto se ha trasladado a la región de Lloro, donde recientemente también fueron asesinados dos compañeros por la lucha de la defensa de los territorios del pueblo tulupán. Y finalmente, las otras dos regiones donde la violencia se ha sostenido y continúa es en la zona de Comayagua, en los departamentos de La Paz y Comayagua, y también en la zona sur, donde han habido quizás no consecuencias fatales, pero sí atentados, asesinatos, heridos y persecuciones, ¿verdad? Entonces, prácticamente estos son los corredores donde están precisamente los proyectos minero-energéticos y extractivistas, y es donde está el corredor de la muerte para los defensores y defensoras de la tierra de Oaxaca. Pedro, y con relación a la minería, datos del sondeo de opinión pública del ERIC reflejan que el 63.8% de la población consultada manifestó estar de acuerdo en declarar el territorio hondureño libre de minería a cielo abierto, frente al 29.9% de la población que no está de acuerdo. ¿Qué reflejan estos datos y qué desafíos plantea para la administración de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento, donde la población claramente está pidiendo que se declare el territorio libre de explotación minera? Claro, el hecho de que 7 de cada 3 de las personas consultadas diga que están en contra de la minería a cielo abierto es una cantidad mayoritaria con la que fue electa la presidenta de la República. Es decir, que si lo miramos en términos electorales, más del 100% de sus electores le están pidiendo a la presidenta de que cancele todos los proyectos mineros en el país. Y si ella quiere responder a todos estos electores que votamos por ella, pues tiene un compromiso y un reto ahí enfrente para cancelar estos proyectos mineros energéticos que están en la región. Por otro lado, yo creo que el tema de que la pérdida de empleos o la pérdida de inversiones, que es lo que utiliza el gremio minero, eso es una farsa que ya todos y todas
hemos caído en la cuenta. El hecho de que ya la población en general está en contra de la minería, hay una percepción de que no generan ingresos ni genera ningún beneficio al país. Y cuando lo vemos en términos meramente fiscales, en el periodo anterior se hablaba de que el sacrificio fiscal que teníamos como país era entre 3.500 y 5.000 millones de dólares. Es decir, las exoneraciones que le otorgábamos a las empresas mineras para que vinieran a destruir nuestro país eran entre 3.500 y 5.000 millones de dólares. Y el ingreso que ellas aportaban no llegaba ni al 0,03% del Producto Interno Bruto. Es decir, estábamos hablando de que por recibir que 400, entre 400 y 800 millones de dólares en impuestos por exportaciones o por trámites administrativos, estábamos sacrificando entre 3.500 y 5.000 millones de dólares. O sea que tampoco es un negocio para la población, no es un negocio para el Estado. Podemos vivir sin las empresas mineras y más bien tendríamos más liquidez financiera. En segundo lugar, en términos de generación de empleo, no es cierto que las empresas mineras generen empleo, lo hacen en la fase inicial cuando necesitan abrir las calles, construir las instalaciones y todo, llegan a contratar hasta 300 personas, pero luego el promedio de las personas que trabajan ahí es entre 50 y 70 personas. Y pónganse a pensar cuántos campesinos pueden trabajar en 100 hectáreas o en 1.000 hectáreas, que es lo máximo que pueden recibir en estos momentos una empresa minera. 1.000 hectáreas sirve para que puedan trabajar hasta 300 familias campesinas, pues, versus 70 personas que son las que está ofreciendo la empresa minera. Entonces, no es cierto que tampoco sean generadores de empleo. Y en tercer lugar, las empresas que están llegando acá son empresas que tienen una pésima reputación en materia de derechos humanos y a lo que nos estamos enfrentando es una mayor conflictividad en este campo. ¿Y cómo entender entonces de que el gobierno no haya escuchado este clamor de la gente? Que incluso recordamos que hace más de un año hubo un comunicado que significó alegría para las comunidades cuando se declaraba a todo el territorio hondureño libre de explotación minera a cielo abierto. Si la minería no es rentable, si está dejando contaminación en las comunidades, personas criminalizadas y hasta asesinadas, ¿cómo entender por qué el gobierno de Xiomara Castro no ha atendido este clamor que incluso se ve claramente reflejado en estos datos del sondeo de opinión? Bueno, yo no tengo evidencias de lo que voy a decir, ¿verdad? Pero sí tengo la declaración de uno de los que fue presidente de la Asociación de Minería Metálica de Honduras, de la ANAMIN, y me estoy refiriendo a Santo Gavino Carvajal. Él una vez cuando estábamos en una de las discusiones para la creación de propuestas de reformas a la ley de minería, él decía de que ellos preferían que se les incrementaran los impuestos a seguir pagando tantos sobornos y tantos chantajes que les hacía el funcionariado público para darles una licencia o un permiso. Entonces, partiendo de esa declaración que hizo frente a varias personas, Santo Gavino Carvajal, yo puedo concluir que lo que permite que estos proyectos continúen es la corrupción, es porque es negocio para quienes están cercanos a los procesos de licenciamiento, a los procesos de supervisión, a los procesos de monitoreo, a quienes otorgan las evaluaciones de impacto ambiental y los permisos de operación. Para ellos es negocio, pero para el país no. Entonces aquí el gobierno se enfrenta a otro problema, el problema de la lucha contra la corrupción en el tema de las concesiones y las exoneraciones, que también, dicho sea de paso, eso es lo que están peleando los empresarios ahorita con la ley tributaria, ¿no? Que se piensan eliminar muchas de estas concesiones y exoneraciones, y eso es lo que están peleando ellos. Pero también lo están peleando los funcionarios corruptos que saben que se enriquecen con una firma para otorgar un permiso, ¿no? Entonces, yo puedo decir, no tengo las pruebas, pero por las mismas declaraciones de los empresarios, que eso es lo que ellos han estado viviendo, ¿no? E inclusive hubo un director de Ingeomin que decía de que por cobrar un trámite, los funcionarios que tenía a su cargo cobraban entre 300 hasta 500.000 empiras. Pues
a una empresa. Y eso está grabado ahí por uno de los directores de Ingeomin. Entonces, para mí que lo que no quieren es quebrar la gallinita de huevos de oro, ¿verdad? Que significa Ingeomin. Pero que eso sea en función del Estado o en función del bienestar nacional, no. Es un negocio plagado de corrupción. Ahora bien, usted lo mencionaba al inicio, justo en estos días se ha dado un encuentro centroamericano, ya nos contaba un poco lo que significa el Acuerdo de Escazú, que es considerado como el pacto regional en materia ambiental más importante. Honduras no lo firmó ni lo ratificó este acuerdo, como lo hemos informado en nuestros diferentes espacios informativos aquí en Radio Progreso y en la Asociación de Medios. Y se han hecho presiones de las organizaciones para que el país pueda adherirse. Este encuentro, ¿cuál es el objetivo principal, podríamos decir? Porque entendemos que ha juntado también a personas de otros países de la región, en Pedro. Sí, efectivamente tuvimos la participación de delegaciones de Costa Rica, de El Salvador, de Guatemala y también pues de aquí de Honduras, es decir, 4 de los 6 países de la región. Hicimos intentos porque vinieran personas de Panamá, pero también personas de Belice, pero no fue posible por problemas de visado y esas otras cosas, pero los 4 países que estuvimos, sí creemos que es un imperativo para toda la región centroamericana avanzar hacia que nuestros países se adhieran al Acuerdo de Escazú. Vale señalar que de los 4 países que estamos aquí, ninguno ha adherido ni ratificado el Acuerdo de Escazú. Y se esperaba desde el año pasado que Honduras fuera el próximo país en adherirse al Acuerdo de Escazú, pero vemos que los intereses que han primado han sido, al parecer, intereses económicos, políticos o de estrategia electoral para no perder votantes o gente que les respalde, más que el interés por garantizar estos derechos, que son derechos fundamentales. Y yo aquí reto al ministro de Recursos Naturales, Luqui Medina, quien ha dicho directamente que para qué van a firmar el acuerdo de Escazú si esos derechos ya se están cumpliendo y ya los estamos implementando. Bueno, si ya los estamos implementando, no habría ninguna razón de peso, ninguna objeción válida para oponerse a la firma del acuerdo de Escazú. Si ellos dicen que ya tienen un plan de implementación para el derecho a la información pública, para la participación ciudadana, para que se mejore el ambiente de justicia ambiental, que vemos que es uno de los grandes desafíos, porque aquí ser defensor es ser criminal, ¿verdad? Y más bien ser destructor del ambiente lo defienden los cuerpos de seguridad del Estado. Y por último, el tema del derecho a defender los derechos humanos. Ese tipo de acuerdos es cierto, forman parte de otros convenios internacionales que Honduras ha ratificado. Entonces, uno no se explica por qué razón el Estado de Honduras no toma de una vez por todas la decisión, ¿verdad?, de adherirse al Acuerdo de Escazú. Y de acuerdo a las noticias a la información que hemos recibido, desde principios de año nos han informado fuentes del mismo gobierno que el acuerdo se encuentra para firma en el sillón presidencial, pues, ¿verdad? Ahí, entonces sería prácticamente la voluntad política y los asesores de los que se rodea la presidenta Xiomara Castro que le hagan ver que más bien está dando un mensaje equívoco al no firmar este acuerdo de Escazú, porque quieras o no, estos derechos de acceso se están convirtiendo, perdón, en el estándar global para que los países puedan atraer inversiones y puedan también hacer negocios. De hecho, ya hay bancos multilaterales que están diciendo que la mejor forma de garantizar las inversiones es el acuerdo de Escazú. Entonces, si queremos adelantarnos a los próximos 10 años, y ya CEPAL lo tiene documentado, los países donde se ha ratificado el acuerdo de Escazú, se ha notado un incremento de las inversiones. Lejos de ahuyentar las inversiones, se han incrementado las inversiones
porque se está dando un mensaje de seguridad jurídica, que es lo que tanto piden las empresas. Entonces yo creo que aquí hay que perder temor a esos fantasmas que le han llenado la cabeza a la presidenta de decirle que Escazú va a ser un retroceso para el país. No, todo lo contrario. La adhesión del acuerdo de Escazú va a ser un paso adelante y un mensaje a la comunidad mundial de que Honduras está dispuesto a avanzar en la ruta de la defensa, la promoción y la garantía de los derechos humanos. Podríamos decir entonces que está en el escritorio de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento el acuerdo de Escazú. Ya para cerrar, Pedro, agradecemos mucho su participación en este espacio de análisis, pero queremos conocer en términos de políticas ambientales y de protección a los derechos humanos de las comunidades afectadas por el extractivismo, ¿qué medidas urgentes debe de tomar el gobierno de Xiomara Castro, tomando en cuenta los datos que usted ya nos proporciona, incluso de cuántas personas han sido asesinadas, personas defensoras de los territorios que han sido asesinadas en estos 5 meses, podríamos decir, del año 2023? Bueno, Leslie, yo creo que una de las primeras acciones más urgentes es la derogación del decreto 93-2021 que reforma el Código Penal, donde tipifica a los defensores y defensoras de derechos humanos como criminales, ¿no? Y que genera esas figuras penales para llevarlos a prisión. Y de hecho ya ha sido utilizada por el Ministerio Público en muchas ocasiones. Entonces, el primer paso debería ser ese. El segundo paso creo que es efectivamente retomar los razonamientos que hizo la Corte Suprema de Justicia cuando en el 2018 volvió a declarar la inconstitucionalidad parcial de la ley de minería. Es decir, estamos aplicando una ley inconstitucional y ahí está claras las razones, ¿verdad? Incluyendo el tema de la consulta libre previa informada que tiene que hacerse de manera obligatoria, el tema de la protección de los defensores, todo ese tipo de medidas que están ahí que la presidenta debería de comenzar a implementarlas si no quiere que su gobierno se vea nuevamente manchado por una inconstitucionalidad de esta ley que atenta contra los derechos humanos, ¿verdad? Y que más bien se vaya enrutando a la garantía de los derechos humanos. En tercer lugar, yo creo que es de vital importancia que se conforme, ahora que se ha nombrado recientemente al director de Ingeomin, ¿verdad? Una comisión multiactor, y lo repito, una comisión multiactor donde participe el Estado, participen las organizaciones de derechos humanos de manera especial, las comunidades y participen las empresas para comenzar un proceso exhaustivo de revisión de todas las concesiones que se han otorgado, porque de acuerdo a nuestra experiencia, más del 90% de las concesiones que se han otorgado en materia minera tienen vicios de nulidad, como la del Parque Nacional Carlos Escalera, que se tuvo que reducir la zona núcleo para poder otorgarle la concesión a esta empresa Los Pinares, y así hay muchas otras que no han cumplido los requisitos ni los estándares mínimos para ser aprobados y por lo tanto deberían ser canceladas de acuerdo a la legislación vigente sin ninguna responsabilidad del Estado, porque ese otro fantasma que nos dejaron las ciudades modelo con querer demandar a Honduras porque se le va a negar un derecho ya adquirido. El asunto es que si el derecho fue adquirido era nulo, entonces todos los actos son nulos. Entonces el Estado no tendría que tener ningún temor de ser demandado por ninguna empresa al cancelarles una concesión que desde origen, desde su nacimiento, era ilegal y tenía vicios de nulidad. Bien, agradecemos mucho, Pedro, que nos haya acompañado en este espacio de análisis del directo al grano y sin duda alguna esta es una de las temáticas que vamos a continuar abordando, vamos a seguir consultando para seguir dando a la población elementos en torno al contexto que se vive por la explotación que se está realizando en las comunidades de los bienes naturales comunes y públicos. Gracias, Pedro, por estar con nosotros y nosotras. Sí, gracias, Leslie. Yo solo me quiero despedir recordándole a la población y recordándole también a Xiomara Castro que si queremos revertir esta situación, necesitamos en Honduras Escazú ahora más que nunca.
Gracias, Pedro Gracias. Landa, investigador y ambientalista, ha estado con nosotros y nosotras en este espacio de análisis del Directo al Grano. Sobre la percepción ciudadana en materia ambiental, también les invitamos, amigos y amigas, a seguir conociendo estos datos que ha arrojado el sondeo de opinión pública del equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación ERIC. Ustedes pueden ingresar a nuestra página, conocer más sobre los hallazgos en esta edición del sondeo. Nos despedimos y nos encontramos en una próxima ocasión. Quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia. Solo aquí, Directo al Grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Hasta un siguiente programa.